Sura al-Fatiha. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de lo que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. Sura al-Baqarah. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Esta es la escritura exenta de dudas como dirección para los temerosos de Dios, que creen en lo oculto, hacen la sala y dan limosna de lo que les hemos proveído. Creen en lo que se te ha revelado a ti y antes de ti, y están convencidos de la otra vida. Esos son los dirigidos por su Señor, y esos son los que prosperarán. Da lo mismo que adviertas o no, los infieles no creen. Dios ha sellado sus corazones y oídos, una venda cubre sus ojos y tendrán un castigo terrible. Hay entre los hombres quienes dicen creemos en Dios y en el último día, pero no creen. Tratan de engañar a Dios y a los que creen, pero sin darse cuenta solo se engañan a sí mismos. Sus corazones están enfermos y Dios les ha agravado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido. Cuando se les dice, no corrompáis en la tierra, dicen, pero si somos reformadores, ¿no son ellos en realidad los corruptores? Pero no se dan cuenta. Cuando se les dice, creer como creen los demás, dicen, es que vamos a creer como creen los tontos. Son ellos los tontos, pero no lo saben. Cuando encuentran a quienes creen, dicen, creemos, pero cuando están a solas con sus demonios, dicen, estamos con vosotros, era solo una broma. Dios les devolverá la broma y les dejará que persistan en su rebeldía, errando ciegos. Esos son los que han trocado la dirección por el extravío. Por eso su negocio no ha sido resultado lucrativo y no han sido bien dirigidos. Son como uno que alumbra un fuego. En cuanto éste ilumina lo que le rodea, Dios se les lleva a la luz y se les deja en tinieblas. No ven, son sordos, mudos, ciegos, no se convierte. O como si viniera del cielo una nube borrascosa cargada de tinieblas, truenos y relámpagos. Se ponen los dedos en los oídos contra el rayo por temor a la muerte, pero Dios acerca a los infieles. El relámpago les arrebata casi la vista. El relámpago les arrebata casi la vista. El relámpago les arrebata casi la vista. Cuando les ilumina, caminan su luz. El relámpago les arrebata casi la vista. Cuando se les ilumina, caminan a su luz, pero cuando les oscurece, se detienen. Si Dios hubiera querido, les habría quitado el oído y la vista. Dios es omnipotente. Hombres, servir a vuestro Señor que os ha creado a vosotros y a quienes os precedieron. Quizás así tengáis temor de Él. Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual ha sacado frutos para sustentarlos. No atribuyáis iguales a Dios a sabiendas. Si dudáis de lo que les hemos revelado a nuestro siervo, traer una sura semejante, y si es verdad lo que dices, llamar a vuestros testigos en lugar de llamar a Dios. Pero si no lo hacen, y nunca podréis hacerlo, guardaos del fuego cuyo combustible lo constituyen hombres y piedras, y que ha sido preparado para los infieles. Anuncia la buena nueva a quienes crean y obren bien. Tendrán jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Siempre que se les dé como sustento algún fruto de ellos dirán, esto es igual que lo que se nos ha dado antes, pero se les dará algo solo parecido. Tendrán esposas purificadas y estarán allí eternamente. Dios no se avergüenza de proponer la parábola que sea, aunque se trate de un mosquito. Los que creen saben que es la verdad, que viene de su Señor. En cuanto a los que no creen, dicen, ¿qué es lo que se propone Dios con esta parábola? Así extravía Él a muchos y así también dirige a muchos, pero no extravía así sino a los perversos. Quienes violan la alianza con Dios después de haberla concluido, cortan los lazos que Dios ha ordenado mantener y corrompen en la tierra
esos son los que pierdan. ¿Cómo podéis no creer en Dios, siendo así que os dio la vida cuando aún no existías, que os hará morir y os hará volver a la vida, después de lo cual seréis devueltos a Él? Él es quien creó para vosotros cuanto hay en la tierra, y subió al cielo e hizo de él 7 cielos, es omnisciente. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner un sucesor en la tierra, dijeron, ¿vas a poner en ella a quien corrompa en ella y derrame sangre? Siendo así que nosotros celebramos tu alabanza y proclamamos tu santidad, dijo, yo sé lo que vosotros no sabéis. Enseñó a Adán los nombres de todos los seres y presentó estos a los ángeles diciendo, informarme de los nombres de estos, si es verdad lo que decís. Dijeron, gloria a ti, no sabemos más que lo que tú nos has enseñado, tú eres ciertamente el omnisciente, el sabio. Dijo Adán, informarles de sus nombres. Cuando les informó de sus nombres dijo, ¿no os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra, y que sé lo que mostráis, lo que ocultáis? Y cuando dijimos a los ángeles, posternaos ante Adán, se posternaron excepto Iblis, se negó y fue altivo, era de los infieles. Dijimos a Adán, habita con tu esposa en el jardín y comed de él cuanto y donde queráis, pero no os acerquéis a este árbol, sino seréis de los impios. Pero el demonio les hizo caer perdiéndolos y les sacó del estado en el que estaban. Y dijimos, descender, seréis enemigos unos a otros, la tierra será por algún tiempo vuestra morada y lugar de disfrute. Adán recibió palabra de su Señor y éste se volvía a él. Él es el indulgente, el misericordioso. Dijimos, descender todos de él. Si pues recibís de mí una dirección, quienes sigan mi dirección no tendrán que temer y no estarán tristes. Pero quienes no crean y desmientan nuestros signos, esos morarán en el fuego eternamente. Hijos de Israel, recordad la gracia que os dispensé y ser fieles a la alianza que conmigo concluisteis. Entonces yo seré fiel a la que con vosotros concluí. Temer pues a mí y solo a mí. Creer en lo que he revelado en confirmación de lo que habéis recibido. No seáis los primeros en no creer en ello, ni malvendáis mis signos. Temerme pues a mí y solo a mí. No disfracéis la verdad de falsedad, ni ocultáis la verdad conociéndola. Hacer la sala, dar el asaque, e inclinados con los que se inclinan. Mandáis a los hombres que sean piadosos y os olvidáis de vosotros mismos, siendo así que leéis la Escritura. ¿Es que no tenéis entendimiento? Busca ayuda en la paciencia y en la sala. Sí, es algo difícil, pero no para los humildes, que cuentan con encontrar a su Señor y volver a Él. Hijos de Israel, recordad la gracia que os dispensé y que os distinguí entre todos los pueblos. Temer un día en que nadie pueda satisfacer nada por otro, ni se acepte la intersección ajena, compensación ni auxilio. Y cuando os salvamos de la gente de Faraón, que os sometían a duro castigo, degollando a vuestras mujeres, varones, y dejando con vida a vuestras mujeres, con esto os probó vuestro Señor duramente. Y cuando os separamos las aguas del mar y os salvamos anegando a la gente de Faraón en vuestra presencia. Y cuando dimos cita con Moisés durante 40 días, luego cuando se fue, cogisteis el ternero obrando impiamente. Luego después de eso os perdonamos, quizás así fuerais agradecidos. Y cuando dimos a Moisés la escritura y el criterio, quizás así fuerais bien dirigidos. Y cuando Moisés dijo a su pueblo, pueblo, habéis sido injustos con vosotros mismos, al coger el ternero, volveos a vuestro Creador y mataos unos a otros. Esto es mejor para vosotros a los ojos de vuestro Creador. Así se aplacará Él es indulgente, el misericordioso. Y cuando dijiste a Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Dios claramente, y el rayo se os llevó viéndolo vosotros venir. Luego resucitamos después de muertos, quizás así fuerais agradecidos. Hicimos que os nublara y que descendieran sobre vosotros el maná y las codornices. Comed de las cosas de que hemos proveído. No fueron injustos con nosotros, sino que lo fueron consigo mismos.
Y cuando dijimos, entrad en esta ciudad y comer donde y cuando queráis de lo que hay en ella, entrar por la puerta posternándonos y decir perdón, os perdonaremos vuestros pecados y daremos más a quienes hagan el bien. Pero los impios cambiaron por otras las palabras que se les habían dicho, e hicimos bajar contra los impios un castigo del cielo por haber obrado perversamente. Y cuando Moisés pidió agua para su pueblo, dijimos, golpea la roca con tu vara, y brotaron de ella 12 manantiales. Todos sabían de cuál debían beber. Comer y beber del sustento de Dios, y no obréis mal en la tierra corrompiendo. Y cuando dijiste, Moisés, no podremos soportar una sola clase de alimento, pide a tu Señor de parte nuestra que nos saque algo de lo que la tierra produce, verduras, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Dijo, ¿vais a cambiar lo que es mejor por algo peor? Bajad a Egipto y hallaréis lo que pedís. La humillación y la miseria se abatieron sobre ellos e incurrieron en la ira de Dios, porque no habían prestado fe a los signos de Dios y habían dado muerte a los profetas sin justificación, porque habían desobedecido y violado la ley. Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabadeos, quienes crean en Dios y en el último día y obran bien, esos tienen su recompensa junto a su Señor, no tienen que temer y no estarán tristes. Y cuando concertamos un pacto con vosotros y levantamos la montaña por encima de vosotros, aferraos a lo que os hemos dado y recordar su contenido. Quizás así seáis temerosos de Dios. Luego, después de eso, os volvisteis atrás, y si no llega a ser por el favor de Dios en vosotros y por su misericordia, habría sido de los que pierdan. Sabéis ciertamente quiénes de vosotros violaron el sábado. Les dijimos, convertíos en monos repugnantes. E hicimos de ellos un castigo ejemplar para los contemporáneos y su descendiente, una exhortación para los temerosos de Dios. Y cuando Moisés dijo a su pueblo, Dios os ordena que sacrifiquéis una vaca, dijeron, ¿nos tomas a burla? Dijo, Dios me libre de ser de los ignorantes. Dijeron, pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare cómo ha de ser ella. Dijo, dice que no es una vaca vieja ni joven, sino de edad media. Hacer pues como se os manda. Dijeron, pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare de qué color ha de ser. Dijo, dice que es una vaca amarilla de un amarillo intenso, que haga las delicias de los que la miran. Dijeron, pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare cómo es, pues todas las vacas nos parecen iguales. Así, si Dios quiere, seremos ciertamente bien dirigidos. Dijo, dice que es una vaca que no ha sido empleada en el laboreo de la tierra ni en el riego del cultivo, sana sin tacha. Dijeron, ahora has dicho la verdad, y la sacrificaron, aunque faltó poco para que no lo hicieran. Y cuando matasteis a un hombre y os lo recriminasteis, pero Dios reveló lo que ocultabas. Entonces dijimos, golpéalo con un pedazo de ella, así Dios volverá los muertos a la vida y os hará ver sus signos, quizás así comprendáis. Luego, después de eso, se endurecieron vuestros corazones y se pusieron como la piedra o aún más duros. Hay piedras de las que brotan arroyos, otras que se quiebran y se cuela el agua por ellas, otras que se vienen abajo por miedo a Dios. Dios está atento a lo que hacéis. ¿Cómo vais a anhelar que os crean si algunos de los que escuchaban la palabra de Dios la alteraron a sabiendas después de haberla corrompido, después de haberla comprendido? Y cuando encuentran a quienes creen dicen creemos, pero cuando están a solas dicen, ¿vas a contarles lo que Dios os ha revelado para que puedan esgrimirlo como argumento contra vosotros ante vuestro Señor? ¿Es que no razonáis? ¿No saben que Dios conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? Hay entre ellos gentiles que no conocen la Escritura, sino fantasías, sino hacen sino conjeturar. Hay de aquellos que escriban la Escritura con sus manos y luego dicen, esto viene de Dios para luego malvenderlo. Hay de ellos por lo que sus manos han escrito, hay de ellos por lo que han cometido. Dicen,
El fuego no nos tocará más que por días contados. Di, ¿os ha prometido algo Dios? Pues Dios no faltará a su promesa. ¿O es que decís contra Dios lo que no sabéis? Pues si quienes hayan obrado mal y estén cercados por su pecado, esos morarán en el fuego eternamente. Pero quienes hayan creído y obrado bien, esos morarán en el jardín eternamente. Y cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel, no sirváis sino a Dios, ser buenos con vuestros padres y parientes, con los huérfanos y los pobres, hablad bien a todos, hacer la sala, da el saque. Luego desviasteis, exceptuando unos pocos, y os alejasteis. Y cuando concertamos un pacto con vosotros, no derraméis vuestra sangre ni os expulséis de casa unos a otros. Lo aceptasteis, son testigos. Pero son vosotros los que os matáis y expulsáis a algunos de los vuestros de sus casas, haciendo causa común contra ellos con pecado y violación de la ley. Y si acuden a vosotros como cautivos, los rescatáis. El haberlos expulsado era ya ilícito. Entonces, ¿es que creéis en qué parte de la Escritura y dejáis de creer en otra parte? Que merecen quienes de vosotros tal hacen, sino la ignominia de la vida de acá y de ser enviados al castigo más duro el día de la resurrección. Dios está atento de lo que hacen. Esos son los que han comprado la vida de acá a cambio de la otra. No se les mitigará el castigo ni encontrarán quien les auxilie. Dimos a Moisés la escritura y mandamos enviados después de él. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. Es que tenías que mostrar los altivos siempre que venía a vosotros un enviado con algo que no deseabais. A uno le dementisteis y a otro les disteis muerte. Dice, nuestros corazones están incircuncisos. No, Dios les ha maldecido por su incredulidad. Esto es tan poco lo que creen. Y cuando les vino de Dios una escritura que confirmaba lo que ya tenían, antes pedían un fallo contra los que no creían. Cuando vino a ellos lo que ya conocían, no les prestaron fe. Que la maldición de Dios caiga sobre los infieles. Qué mal negocio han hecho no creyendo en lo que Dios ha revelado. Revelados porque Dios favoreció a quien Él quiso de sus siervos, e incurriendo en su ira una y otra vez, los infieles tendrán un castigo humillante. Y cuando se les dice creer en lo que Dios ha revelado, dicen creemos en lo que se nos ha revelado, pero no creen en lo que vino después, que es la verdad, en confirmación de que ya tenían, en confirmación de lo que ya tenían. Di, ¿por qué pues si eras creyente mataste antes a los profetas de Dios? Moisés os aportó pruebas claras, pero ido, cogisteis el ternero obrando impiamente. Y cuando concertamos un pacto con vosotros y levantamos la montaña por encima de vosotros, aferraos a lo que os hemos dado y escuchar. Dijeron, oímos y desobedecemos. Y como castigo a su incredulidad, quedó empapado su corazón del amor al ternero. Di, si sois creyente, malo es lo que vuestra fe os ordena. Di, si se os reserva la morada postrera junto a Dios, con exclusión de otras gentes, entonces desea la muerte si sois consecuentes. Pero nunca la desearán por lo que sus manos han cometido. Dios conoce bien a los impios. Verás que son los más verás que son los más sabidos de vivir, mas aunque los asociadores, hay entre ellos quienes desearían vivir 1000 años, pero eso no le librará del castigo de Dios. Ve bien lo que hace. Di, si hay alguien enemigo de Gabriel, él es quien, autorizado por Dios, lo reveló a tu corazón en confirmación de los mensajes anteriores, como dirección y buena nueva para los creyentes. Si hay alguien enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus enviados, de Gabriel y de Miguel, Dios a su vez es enemigo de los infieles. Te hemos revelado en verdad signos claros y solo los perversos pueden negarlos.
¿Es que siempre que conciertan una alianza van algunos de ellos a rechazarla? No, la mayoría no creen. Y cuando vienen a ellos un enviado mandado por Dios que confirma lo que han recibido, algunos de ellos a quienes se había dado la escritura, se echan la escritura de Dios a la espalda como si no supieran nada. Han seguido lo que los demonios contaban bajo el dominio de Salomón. Salomón no dejó de creer, pero los demonios sí, enseñando a los hombres la magia y lo que se había revelado a los ángeles, Harú y Marú en Babel. Y esto no enseñaban a nadie que no dijeran que solo eran una tentación y que por tanto no debían dejar de creer. Aprendieron de ellos cómo dividir a un hombre de su esposa, y con ello no dañaban a nadie sino autorizados por Dios. Aprendieron lo que les dañaba y no les aprovechaba, sabiendo que quien adquiría eso no iba a tener parte en la otra vida. Qué mal negocio han hecho si supieran. Si hubieran creído y temido a Dios, la recompensa de éste habría sido mejor. Si supieran. Creyentes, no digáis reina, sino unsurna, y escuchar. Los infieles tendrán un castigo doloroso. Los que no creen, tanto gente de la Escritura como asociadores, no desearían que vuestro Señor os enviara bien alguno, pero Dios particulariza con su misericordia a quien Él quiere. Dios es el dueño del favor inmenso. Si abrogamos una ley o provocamos su olvido, aportamos otra mejor o semejante. ¿No sabes que Dios es omnipotente? ¿No sabes que el dominio de los cielos y de la tierra es de Dios, y que no tenéis fuera de Dios amigo ni auxiliar? ¿O preferís pedir a vuestro enviado, como fue Moisés, pedido antes, quien cambie la fe por la incredulidad, se ha extraviado del camino recto? A muchos de la gente de la Escritura les gustaría ser de vosotros infieles después de haber sido creyentes, por envidia después de que habérsele manifestado la verdad. Vosotros empero perdonad y olvidad hasta que venga Dios con su orden. Dios es omnipotente. Hacer la sala y da el saque. El bien que hagáis como anticipo a vosotros mismos, volveréis a encontrarlo junto a Dios. Dios ve bien lo que hacéis. Y dice: nadie entrará en el jardín sino los judíos o los cristianos. Esos son sus anhelos. Aportar vuestra prueba si es verdad lo que decís. Pues sí, quien se someta a Dios y haga el bien tendrá su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Los judíos dicen: los cristianos carecen de base, y los cristianos dicen: los judíos carecen de base, siendo así que leen la Escritura. Lo mismo dicen quienes no saben. Dios decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban. ¿Hay alguien que sea más impío que quien impide que se mencione su nombre en las mezquitas de Dios y se empañen a arruinarlas? Hombres, y se empeñen a arruinarlas, hombres, así no deben entrar en ellas sino con temor, que sufran ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la otra. De Dios son el oriente y el occidente. A donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. Dios es inmenso, omnisciente. Dice: Dios ha adoptado un hijo, gloria a Él. No, suyo es lo que está en los cielos y en la tierra, todo le obedece. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y cuando decide algo le dice tan solo sé y es. Los que no saben dicen: ¿por qué Dios no nos habla o no nos viene un signo? Lo mismo decían sus antecesores: sus corazones son iguales. En verdad hemos aclarado los signos a gente que está convencida. Te hemos enviado con la verdad como anuncio de buenas nuevas y como monitor, y no tendrás que responder de los condenados al fuego de la gaena. Ni los judíos ni los cristianos estarán satisfechos de ti mientras no sigas su religión. Di: la dirección de Dios es la dirección ciertamente. Si sigues sus pasiones después de haber sabido tú lo que has sabido, no tendréis amigo ni auxiliar frente a Dios. Aquellos a quienes hemos dado la Escritura
y la leen como debe ser leída, creen en ella. Quienes en cambio no creen en ella, esos son los que pierdan. Hijos de Israel, recordad la gracia que os dispensé y que os distinguí entre todos los pueblos. Temer un día en que nadie pueda satisfacer nada por otro, ni se acepte ninguna compensación ni aproveche ninguna intersección, ni sea posible auxilio alguno. Y cuando su señor probó a Abraham con ciertas órdenes, al cumplirlas dijo: haré de ti guía para los hombres, dijo, y de mi descendencia, dijo, mi alianza no incluye a los impios. Y cuando hicimos de la casa lugar de reunión y de refugio para los hombres, y hacer del lugar de Abraham un oratorio, y concertamos una alianza con Abraham e Ismael, que purificaran mi casa, para los que dieran las vueltas, para los que acudieran a hacer un retiro, a inclinarse y a posternarse. Y cuando Abraham dijo: Señor, haz de esta una ciudad segura, y provee de frutos a su población, a aquellos que creen en Dios y en el último día, dijo: a quienes no crean, les dejaré que gocen por breve tiempo, luego les arrastraré al castigo del fuego, que mal fin. Y cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la casa, Señor, acéptanoslos tú, eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Y haz, Señor, que nos sometamos a ti, haz de nuestra descendencia una comunidad sumisa a ti. Muéstranos nuestros ritos y vuélvete a nosotros. Tú eres ciertamente el indulgente, el misericordioso. Señor, suscita entre ellos a un enviado de su estirpe, que les recite tus leyes y les enseñe la escritura y la sabiduría, les purifique. Tú eres ciertamente el poderoso, el sabio. ¿Quién sino el necio de espíritu puede sentir aversión a la religión de Abraham? Le elegimos en la vida de acá y en la otra vida es ciertamente de los justos. Cuando su Señor le dijo: sométete, dijo: me someto al Señor del universo. Abraham ordenó hacer lo mismo a sus hijos varones y también a Jacob: hijos míos, Dios os ha escogido esta religión, así pues no muráis sino sometidos a él. ¿Fuisteis acaso testigo de lo que dijo Jacob a sus hijos varones cuando iba a morir? ¿Y a quién servir cuando yo ya no esté? Dijeron: serviremos a tu Dios, el Dios de tus padres Abraham, Ismael e Isaac. Como a un Dios uno, nos sometemos a él. Esa es una comunidad ya desaparecida. Ha recibido lo que merecía, como vosotros recibiréis lo que merezcáis. No tendrás que responder de lo que ellos hacían. Dice: si sois judíos o cristianos, estáis en la vía recta. Di no. Antes bien la religión de Abraham, que fue Hanif, no asociador. Decir: creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, y en lo que se le reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y a las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. Así pues, si creen en lo mismo que vosotros creéis, estarán en la vía recta, pero si se desvían, estarán entonces en oposición. Dios te bastará contra ellos. He aquí quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Tinte de Dios, ¿y quién puede teñir mejor que Dios? Somos sus servidores. Di: ¿vais a discutir con nosotros sobre Dios, siendo así que Él es nuestro Señor y Señor vuestro? Nosotros responderemos de nuestras obras y vosotros de las vuestras, y le servimos sinceramente. ¿O diréis que Abraham, Ismael, Isaac y Jacob y las tribus fueron judíos o cristianos? Di: ¿quién sabe más, vosotros o Dios? ¿Hay alguien que sea más impío que quien oculta un testimonio que ha recibido de Dios? Dios está atento de lo que hacéis. Esa es una comunidad ya desaparecida. Ha recibido lo que merecía, como vosotros recibiréis lo que merezcáis. No tendréis que responder de lo que ellos hacían. Los necios de entre los hombres dirán: ¿qué es lo que les ha inducido a abandonar la alquibla hacia la que se orientaban? Di: de Dios son el oriente y el occidente.
dirige a quien Él quiere a una vía recta. Hemos hecho así de vosotros una comunidad moderada, para que seáis testigos de los hombres y para que el enviado sea testigo de vosotros. No pusimos la alquibla hacia la que antes te orientaba, sino para distinguir a quien sigue al enviado, de quien le daba la espalda ciertamente. Es cosa grave, pero no para aquellos a quienes Dios dirige. Dios no va a dejar que se pierda vuestra fe. Dios es manso para con los hombres misericordiosos. Vemos cómo vuelves tu rostro al cielo. Haremos pues que te vuelvas hacia una dirección que te satisfaga. Vuelves tu rostro hacia la mezquita sagrada. Donde quiera que estéis, volver vuestro rostro hacia ella. Aquellos que han recibido la Escritura saben bien que es la verdad, que viene de su Señor. Dios está atento de lo que hacen. Aun si aportas toda clase de signos a quienes han recibido la Escritura, no siguen tu alquibla, ni tú debes seguir la suya, ni siguen unos la alquibla de otros, y si sigues sus pasiones después de haber recibido tú lo que has sabido, entonces serás de los impios. Aquellos a quienes hemos dado la Escritura la conocen como conocen a sus propios hijos varones, pero algunos de ellos ocultan la verdad a sabiendas. La verdad viene de tu Señor, no seas pues de los que dudan. Todos tienen una dirección a donde volverse. Rivalizad en buenas obras, de donde quiera que os encontréis. Dios os juntará, Dios es omnipotente. Venga de donde vengas, vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Esta es la verdad que viene de tu Señor. Dios está atento de lo que hacéis. Venga de donde vengas, vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Estéis donde estéis, volver vuestro rostro hacia ella, de modo que nadie, excepto los que hayan obrado impiamente, puedan alegar nada contra vosotros, y no le tengáis miedos a ellos, sino a mí. Así completaré mi gracia en vosotros, y quizás así seáis bien dirigidos. Igual que os hemos mandado un enviado de entre vosotros, para que os recite nuestras aleyas, para que os purifique, para que os enseñe la escritura y la sabiduría, para que os enseñe lo que no sabías. Acordaos de mí, que yo me acordaré de vosotros, darme las gracias si no me seáis desagradecidos. Vosotros lo que creéis buscar ayuda en la paciencia y en la sala. Dios está con los pacientes, y no digáis de quienes han caído por Dios que han muerto, no, sino que viven pero no os dais cuenta. Vamos a probarlos con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de vuestra vida, de vuestros frutos, pero anuncia buenas nuevas a los que tienen paciencia, que cuando les acae una desgracia dicen: somos de Dios y a Él volvemos. Ellos reciben las bendiciones y la misericordia de su Señor. Ellos son los que están en la buena dirección. Safa y Marwa figuran entre los ritos prescritos por Dios. Por eso, quien hace la peregrinación mayor a la casa o a la menor, no hace mal en dar las vueltas alrededor de ambas, y si uno hace el bien, espontáneamente Dios es agradecido omnisciente. Quienes ocultan las pruebas claras y la dirección que hemos revelado después de habérselo nosotros aclarados a los hombres en la Escritura, incurren en la maldición de Dios y de los hombres. Pero aquellos que se arrepientan y se enmiendan y aclaren, a eso me volveré. Yo soy el indulgente, el misericordioso. Los que no crean y mueran siendo infieles, incurrirán en la maldición de Dios, de los ángeles y de los hombres, en la de todos ellos. Eternos en ella, no se les mitigará el castigo ni les será dado de esperar. Vuestro Dios es un Dios uno, no hay más Dios que Él, el compasivo, el misericordioso. En la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, en las naves que surcan el mar, con lo que aprovechan los hombres, en el agua que Dios hace bajar del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta, diseminando por ella toda clase de bestias, en la variación de los vientos, en las nubes sujetas entre el cielo y la tierra, hay ciertamente signos para gente que razona.
Hay hombres que fuera de Dios toman a otros que equiparan a Él y les aman como se ama a Dios, pero los creyentes aman a Dios con un amor más fuerte. Si vieran los impios cuando vean el castigo, que la fuerza es toda de Dios y que Dios castiga severamente. Cuando los corifeos se declaren irresponsables de sus secuaces, vean el castigo y se corrompan los lazos que les unían. Los secuaces dicen: si pudiéramos volver, nos declararíamos irresponsables de ellos, como ellos se han declarado de nosotros. Así Dios les mostrará sus obras para a pesar de ellos, nunca saldrán del fuego. Hombres, comed de los alimentos lícitos y buenos que hay en la tierra, y no sigáis los pasos del demonio, es para vosotros un enemigo declarado. Os ordena lo malo y lo deshonesto, y que digáis contra Dios lo que no sabías. Y cuando se les dice seguir lo que Dios ha revelado, dicen: no seguiremos las tradiciones de nuestros padres. Pero, ¿y si sus padres eran incapaces de razonar y no estaban bien dirigidos? Los incrédulos son como cuando uno grita al ganado, que no percibe más que una llamada, un grito. Son sordos, mudos, ciegos, no razonan. Creyentes, comer de las cosas buenas que os hemos proveído y dar gracias a Dios, si es a Él solo a quien servís. Os ha prohibido solo la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo y la de todo animal sobre la que se haya invocado un nombre diferente del de Dios. Pero si alguien se ve compelido por la necesidad, no por deseo ni por afán de contravenir, no peca. Dios es indulgente y misericordioso. Quienes ocultan algo de la Escritura que Dios ha revelado y lo malvenden, solo fuego ingerirán en sus entrañas. Y Dios no les dirige la palabra el día de la resurrección, ni les declarará puros, tendrán un castigo doloroso. Esos son los que han trocado la dirección por el extravío, el perdón por el castigo. ¿Cómo pueden permanecer imperturbables ante el fuego? Esto es así porque Dios ha revelado la Escritura con la verdad, y quienes discrepan sobre la Escritura están en marcada oposición. La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino en creer en Dios y en el último día, en los ángeles, en la Escritura y en los profetas, en dar la hacienda por mucho amor que se le tenga, a los parientes huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos, esclavos, en hacer la sala y dar el asaque, en cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en el tiempo de peligro. Esos son los hombres sinceros, esos son los temerosos de Dios. Creyentes, se os ha prescrito la ley del talión, en caso de homicidio, libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra. Pero si alguien le rebaja a su hermano la pena, que la demanda sea conforme al uso de la indemnización apropiada. Esto es un alivio por parte de vuestro Señor, una misericordia. Quien después de esto viola la ley tendrá un castigo doloroso. Es la ley del talión, es la ley del talión. Tenéis vida, hombres de intelecto, quizás así temáis a Dios. Se os ha prescrito que cuando uno de vosotros vea que va a morir dejando bienes, haga testamento en favor de sus padres y parientes más cercanos, conforme al uso. Esto constituye un deber para los temerosos de Dios. Si alguien lo cambia luego de haberlo oído, pecará. Solo el que lo cambie, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Si alguien lo cambia luego de haberlo oído, pecará. Solo el que lo cambie, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Pero si alguien teme una injusticia o ilegalidad por parte del testador o consigue un arreglo entre los herederos, no peca. Dios es indulgente y misericordioso. Creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás así temáis a Dios. Días contados, y quién de vosotros está enfermo o de viaje, un número igual de días, y los que pudieron
no ayunan podrán redimirse dando de comer a un pobre, y si uno hace el bien espontáneamente, tanto mejor para él. Pero os conviene más ayunar si supieran. En el mes de Ramadán, en que fue revelado el Corán como dirección para los hombres y como pruebas claras de la dirección y del criterio, y quien de vosotros esté presente ese mes, que ayune en él, y quien esté enfermo de viaje, un número igual de días. Dios quiere hacerlo fácil y no difícil. Completa el número señalado de días y ensalza a Dios por haberlos dirigido. Quizás así seáis agradecidos. Cuando mis siervos te pregunten por mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien me invoca cuando me invoca. Que me escuchen y me crean a mí. Quizás así seáis bien dirigidos. Durante el mes del ayuno, os es ilícito por la noche unirnos con vuestras mujeres. Son vestidura para vosotros y vosotros lo sois para ella. Dios sabe lo que os engañabais a vosotros mismos. Se ha vuelto a vosotros y os ha perdonado. Ahora pues, yacer con ellas y buscar lo que Dios os ha prescrito. Comer y beber hasta que la alborada se distinga un hilo blanco de un hilo negro. Luego, observar un ayuno riguroso hasta la caída de la noche, y no lo toquéis mientras estéis de retiro en la mezquita. Estas son las leyes de Dios, no os acerquéis a ellas. Así explica Dios sus leyes a los hombres, quizás así le teman. No devoréis la hacienda injustamente unos a otros, no sobornéis en ella a los jueces para devorar una parte de la hacienda ajena injusta deliberadamente. Te preguntan acerca de los novilunios, di, son indicaciones que sirven a los hombres para fijar la época de la peregrinación. La piedad no estriba en que entréis en casa por detrás, sino que temáis a Dios. Entra en casa por la puerta y temer a Dios. Quizás así prosperéis. Combate por Dios contra quienes combate contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se excedan. Matar donde deis con ellos, y expulsarles de donde os hayan expulsados. Tentar es más grave que matar. No combatís contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser de que os ataquen allí. Así que si combate contra vosotros, matarlos. Esa es la retribución de los infieles. Pero si cesan, Dios es indulgente y misericordioso. Combatir contra ellos hasta que dejen de inducirlos a apostatar y se rindan culto a Dios. Si cesan, no hay más hostilidad que contra los impios. El mes sagrado por el mes sagrado. Las cosas sagradas caen bajo la ley del talión. Si alguien os agrediera, agredirles en la medida que os agredió. Temer a Dios y saber que Él está con los que le temen. Gastar por la causa de Dios y no os entreguéis a la perdición. Hacer el bien, Dios ama a quienes hacen el bien. Llevar a cabo la peregrinación mayor y la menor por Dios. Pero si os veis impedido, ofrecer una víctima conforme a vuestros medios. No os afectéis la cabeza hasta que la víctima llegue al lugar del sacrificio. Si uno de vosotros está enfermo o tiene una dolencia en la cabeza, puede redimirse ayunando, dando limosna u ofreciendo un sacrificio. Cuando estéis en seguridad, quien aproveche para hacer la peregrinación menor mientras llega el tiempo de la mayor, que ofrezca una víctima según sus posibilidades, pero si no encuentra qué ofrecer, deberá ayunar 3 días durante la peregrinación mayor y 7 a su regreso. Esto es 10 completo. Esto añade a aquel cuya familia no reside en las cercanías de la mezquita sagrada. Temer a Dios, saber que Dios es severo en castigar. Ya se sabe cuáles son los meses de la peregrinación. Quien decida hacerla en esos meses se abstendrá durante la peregrinación del comercio carnal, de cometer actos impios y de discutir. Dios conoce bien lo que hacéis. Aprovisionaos. La mejor provisión es el temor de Dios. Temerme pues los hombres de intelecto. No hacéis mal si buscas favor de vuestro Señor cuando os lancéis desde el Arraf. Recordar a Dios junto al monumento sagrado, recordarle cómo os ha dirigido,
cuando eras antes de los extraviados. Hacer luego como los demás, pedid perdón a Dios. Dios es indulgente y misericordioso. Cuando hayas cumplido vuestros ritos, recordar a Dios como recordáis a vuestros antepasados, o con más fervor aún. Hay entre los hombres quienes dicen: Señor, danos en la vida de acá. Esos solo tendrán parte en la otra vida. Otros dicen: Señor, danos bien en la vida de acá, y en la otra vida presérvanos del castigo del fuego. Esos tendrán parte según sus méritos. Dios es rápido en ajustar cuentas. Recordar a Dios en días determinados. Quienes los reduzcan a 2 días no hace mal, como tampoco quien se demore. Si es que teme a Dios, temer a Dios, sabe que seréis congregados hacia Él. Hay entre los hombres alguno cuya manera de hablar sobre la vida de acá te gusta, que toma a Dios por testigo de lo que su corazón encierra. Es un fogoso discutidor, pero apenas te vuelve la espalda, se esfuerza por corromper en el país y destruir las cosechas y el ganado. Dios no ama la corrupción. Y cuando se le dice: teme a Dios, se apodera de él un orgullo criminal. Tendrá la cadena como retribución. Qué mal hecho. Hay entre los hombres quien se sacrifica por deseo de agradar a Dios. Dios es manso con sus siervos. Creyentes, entrar todos en la paz y no sigáis los pasos del demonio. Es para vosotros un enemigo declarado. Pero si después de haber recibido las pruebas claras, cometéis un desliz, saber que Dios es poderoso, sabio. ¿Qué esperan sino que Dios y los ángeles vengan a ellos en un nublado? La cosa está ya decidida, todo será devuelto a Dios. Preguntan a los hijos de Israel: ¿cuántos signos claros les dimos? Si uno, después de recibir la gracia de Dios, la cambia, Dios es severo en castigar. La vida de acá ha sido engalanada a los ojos de los infieles, que se burlan de los que creen, pero los temerosos de Dios estarán por encima de ellos el día de la resurrección. Y Dios provee sin medida a quien Él quiere. La humanidad constituida una sola comunidad. Dios suscitó profetas portadores de buenas nuevas, que advertían y reveló por su medio la Escritura con la verdad, para que decidan entre los hombres sobre aquello en que discrepaban. Solo aquellos a quienes se les había dado discreparon sobre ella, a pesar de las pruebas claras recibidas, y eso por rebeldía mutua. Dios quiso dirigir a los creyentes hacia la verdad, pero hacia la verdad sobre la que vosotros discrepabais. Dios dirige a quien Él quiere a una vía recta. ¿O creéis que vas a entrar en el jardín antes de pasar por lo mismo que pasaron quienes os precedieron? Sufrieron el infortunio y la tribulación y una conmoción, tal que el enviado y los que en él creían dijeron: ¿cuándo vendrá el auxilio de Dios? Si el auxilio de Dios está cerca. Te preguntan: ¿qué deben gastar? Di: los bienes que gastéis que sean para los padres, los parientes más cercanos, los huérfanos, los necesitados y el viajero. Dios conoce perfectamente el bien que hacéis. Se os ha prescrito que combatís aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Dios sabe mientras que vosotros no sabéis. Te pregunta si están permitidos combatir en el mes sagrado. Di: combatir en ese mes es pecado grave, pero aparta del camino de Dios y negarle y de la mezquita sagrada y expulsarle de ella a la gente es aún más grave para Dios. Así como tentar es más grave que matar, si pudieran no cesarían de combatir contra vosotros hasta conseguir apartarlos de vuestra fe. Las obras de aquellos que vosotros que apostaten de su fe y mueran como infieles serán vanas en la vida de acá y en la otra. Esos morarán en el fuego eternamente. Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares combatiendo esforzadamente por Dios, pueden esperar la misericordia de Dios. Dios es indulgente y misericordioso. Te preguntan acerca del vino y del maicir. Di: ambos encierran pecado grave y ventaja para los hombres, pero su pecado mayor es su utilidad.
te preguntan, ¿qué deben gastar? Di lo superfluo. Así os explica Dios las leyes, quizás así meditéis. Sobre la vida de acá y la otra, te preguntan acerca de los huérfanos. Di, está bien mejorar su condición, pero si mezcláis vuestra hacienda con la suya, tratarles como hermanos. Dios distingue al corruptor del reformador, y si Dios hubiera querido, os habría afligido. Dios es poderoso, sabio. No os caséis con mujeres asociadoras hasta que crean. Una esclava creyente es mejor que una asociadora, aunque ésta os guste más. No caséis con asociadores hasta que éstos crean. Un esclavo creyente es mejor que un asociador, aunque esto os guste más. Eso os llama al fuego, en tanto que Dios os llama al jardín y al perdón. Si quieren y explican sus leyes a los hombres, quizás así se dejen amonestar. Te preguntan acerca de la menstruación. Di, es un mal, manteneos pues aparte de las mujeres durante la menstruación, y no os acerquéis a ellas hasta que se haya purificado, y cuando se hayan purificado, ir a ellas como Dios os ha ordenado. Dios ama a quienes se arrepienten y ama a quienes se purifican. Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. Venid pues a vuestro campo como queráis, haciendo preceder algo para vosotros mismos. Temer a Dios y saber que le encontraréis. Y anuncia la buena nueva a los creyentes. Orando por Dios, no hagáis de él un obstáculo que os impida practicar la caridad, ser temerosos de Dios y reconciliar a los hombres. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios no tendrá en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí tendrá en cuenta la intención de vuestros corazones. Dios es indulgente, benigno. Quienes juren no acercarse a sus mujeres tienen de plazo 4 meses. Si se retracta, Dios es indulgente y misericordioso. Si se deciden por el repudio, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Las repudiadas deberán esperar 3 menstruaciones. No le es lícito ocultar lo que Dios ha creado en su seno, si es que creen en Dios y en el último día. Durante esta espera, sus esposos tienen pleno derecho a tomarlas de nuevo si desean la reconciliación. Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones conforme al uso, pero los hombres están un grado por encima de ellas. Dios es poderoso, sabio. El repudio se permite 2 veces, entonces, o se retiene a la mujer tratándola como se debe, o se la deja marchar de buena manera. No es lícito recuperar nada de lo que le disteis, a menos que las 2 partes teman no observar las leyes de Dios. Y si teméis que no observen las leyes de Dios, no hay inconveniente en que ella obtenga su libertad, indemnizando al marido. Estas son las leyes de Dios, no las violéis. Quienes violan las leyes de Dios, esos son los impios. Si la repudia, esta ya no se le será permitida sino después de haber estado casada con otro. Si este último la repudia, no hay inconveniente en que aquellos vuelvan a reunirse si creen que observarán las leyes de Dios. Esas son las leyes de Dios, las explica a gente que sabe. Cuando repudiéis a vuestras mujeres y ésta alcance su término, retenerlas como se debe o dejarlas en libertad, como se debe. No las sujetéis a la fuerza en violación de las leyes de Dios. Quienes esto hace es injusto consigo mismo. No toméis a burla las leyes de Dios. Antes bien recordad la gracia de Dios para que con vosotros y lo que os ha revelado de la Escritura y de la sabiduría, exhortándonos con ello, temer a Dios, saber que Dios es omnisciente. Cuando repudiéis a vuestras mujeres y éstas alcancen su término, no les impidas que se casen con sus maridos. Si se ponen buenamente de acuerdo, a esto se le exhorta a quien de vosotros creen en Dios y en el último día. Esto es más correcto para vosotros y más puro. Dios sabe mientras que vosotros no sabéis. Las madres amamantarán a sus hijos durante 2 años completos, si desea que la lactancia sea completa.
El padre debe sustentarlas y vestirlas conforme al uso. A nadie se le pedirá sino según sus posibilidades. No se dañará a la madre por razón de su hijo, ni al padre. Un deber semejante incumbe al heredero, y no hay inconveniente en que el padre y la madre quieran, de mutuo acuerdo y luego de consultarse, destetar al niño, y si queréis emplear a una nodriza para vuestro hijo, no hacéis mal siempre que paguéis lo acordado conforme al uso. Temer a Dios y saber que Dios ve bien lo que hacéis. Las viudas que dejéis deben esperar 4 meses y 10 días. Pasado ese tiempo no seréis ya responsables de lo que ellas dispongan de sí mismas conforme al uso. Dios está bien informado de lo que hacéis. No hacéis mal en proponer a tales mujeres casados con ellas o en ocultarle vuestra intención de hacerlo. Dios sabe que pensaréis en ellas, pero no les prometáis nada en secreto. Habladlas más bien como se debe y no decidáis concluir el matrimonio hasta que se cumpla el periodo prescrito de espera. Saber que Dios conoce lo que hay en vuestras mentes, de modo que cuidado con Él, pero sabe que Dios es indulgente, benigno. No hacéis mal en repudiar a vuestras mujeres mientras aún no las hayas tocado o asignado dote. Proveerles no obstante como se debe, al acomodado según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto constituye en un deber para quienes hacen el bien. Y si las repudiadas antes de tocarlas y luego de haberles asignado dote, pagarles la mitad de lo asignado, a menos que ella o aquel en cuya mano esté la conclusión del matrimonio renuncie a ello, la renuncia más conforme al temor de Dios. No os olvidéis de mostrarnos generosos unos con otros. Dios ve bien lo que hacéis. Observa las salas, sobre todo la sala intermedia, y está con devoción ante Dios. Si teméis algún peligro de pie o montados, y cuando estéis en seguridad recordar a Dios, como os enseñó lo que no sabías. Los que vosotros mueran dejando esposas, deberían estar en favor de ellas para su mantenimiento durante un año sin echarlas, y si ellas se van no se os reprochará lo que ellas hagan honradamente respecto a su persona. Dios es poderoso, sabio. Hay que proveer a las repudiadas como se debe. Esto constituye un deber para los temerosos de Dios. Así explica Dios sus leyes, quizás así razonéis. ¿No has visto a quienes por millares dejaron sus hogares por miedo a la muerte? Dios les había dicho morir, luego les resucitó. Si Dios dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres no agradecen. Combatid por Dios y saber que Dios todo lo oye, todo lo sabe. ¿Quién será el que haga un préstamo? ¿Quién será que haga un préstamo generoso a Dios? Dios se lo devolverá multiplicado. Dios cierra y abre, seréis devueltos a Él. ¿No has visto a los dignatarios de los hijos de Israel, cuando después de Moisés dijeron a un profeta suyo, suscítanos a un rey para que combatamos por Dios? Dijo, puede que no combatéis una vez que os prescriba el combate. Dijeron, ¿cómo que no vamos a combatir por Dios si se nos ha expulsado de nuestros hogares y de nuestros hijos? Pero cuando se les prescribió el combate, volvieron la espalda, salvo unos pocos. Dios conoce bien a los impios. Su profeta les dijo, Dios os ha suscitado a Saúl como rey. Dijeron, ¿cómo va él a dominar sobre nosotros si nosotros tenemos más derechos que él al dominio y no se le ha concedido abundancia de hacienda? Dijo, Dios lo ha escogido prefiriéndolo a vosotros. Dios es inmenso, omnisciente. Su profeta les dijo, el signo de su dominio será que el arca volverá a vosotros, llevada por los ángeles, con saquina de vuestro Señor y reliquia de lo que dejaron las gentes de Moisés y de Aarón. Ciertamente tenéis en ello un signo, si es que sois creyentes. Y cuando Saúl marchó con los soldados, dijo Dios, os probará con un arroyo. Quien beba de él no será de los míos, quien no lo pruebe será de los míos, a menos que beba una sola vez del hueco de la mano.
y bebieron de él, salvo unos pocos. Y cuando él y los que creían lo hubieran cruzado, dijeron: hoy no podemos nada contra Goliat y sus soldados. Los que contaban con encontrar a Dios dijeron: ¿cuántas veces una tropa reducida ha vencido a otra considerable con permiso de Dios? Dios está con los que le tienen paciencia. Y cuando salieron contra Goliat y sus soldados, dijeron: Señor, infunde en nosotros paciencia, afirma nuestros pasos, auxílianos contra el pueblo infiel. Y les derrotaron con permiso de Dios. David mató a Goliat, y Dios le dio el dominio y la sabiduría, y le enseñó lo que él quiso. Si Dios no hubiera rechazado a unos hombres valiéndose de otros, la tierra se habría corrompido ya, pero Dios dispensa su favor a todos. Estas son las leyes de Dios, que te resistamos conforme a la verdad. Ciertamente tú eres uno de los enviados. Estos son los enviados, hemos preferido a unos más que otros. A algunos de ellos Dios ha hablado y a otros les ha elevado en categoría. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. Si Dios hubiera querido, los que le siguieron no habrían combatido unos con otros después de haber recibido las pruebas claras, pero discreparon de ellos, unos creyeron y otros no. Si Dios hubiera querido, no habría combatido unos contra otros, pero Dios hace lo que quiere. Creyente, dar limosna de lo que os hemos proveído antes de que venga un día en que no sirva ni comercio, ni amistad, ni interacción. Los infieles, esos son los impios. Dios, no hay más Dios que Él, el viviente y suficiente. Ni la somnolencia ni el sueño se apodera de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra, y su conservación no le resulta generosa. Él es el Altísimo, el Grandioso. No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrio. Quien no cree en los sagús y cree en Dios, ese tal se hace del asidero más firme, de un asidero irrompible. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios es el amigo de los que creen. Le saca de las tinieblas la luz. Los que no creen, en cambio, tienen como amigos a los sagús, que le sacan de la luz a las tinieblas. Esos morarán en el fuego eternamente. ¿No has visto a quien disputaba con Abraham sobre su señor? Porque Dios le había dado el dominio. Cuando Abraham dijo: mi señor es quien da la vida y da la muerte, dijo: yo doy la vida y doy la muerte. Abraham dijo: Dios trae el sol por el oriente, tráelo tú por el occidente. Así fue confundido el infiel. Dios no dirige al pueblo impio. O como quien pasó por una ciudad en ruinas, dijo: ¿cómo va Dios a devolver la vida a esta después de muerta? Dios le hizo morir y quedar así durante 100 años. Luego le resucitó y dijo: ¿cuánto tiempo has permanecido así? Dijo: he permanecido un día o parte de un día. Dijo: no, que has permanecido así 100 años. Mira tu alimento y tu bebida, no se han echado a perder. Mira tu asno, para hacer de ti un signo de los hombres. Mira los huesos, cómo los componemos y cómo recubrimos de carne. Cuando lo vio claro, dijo: ahora sé que Dios es omnipotente. Y cuando Abraham dijo: Señor, muéstrame cómo devuelves la vida a los muertos, dijo: ¿es que no crees? Dijo: claro que sí, pero es para mi tranquilidad de mi corazón. Dijo: entonces coge 4 aves y despedácelas. Luego pon en cada montaña un pedazo de ella y llámalas, acudirán a ti rápidamente. Sabe que Dios es poderoso, sabio. Quienes gastan su hacienda por Dios son semejantes a un grano que produce 7 espigas, cada una de las cuales contiene 100 granos. Así dobla Dios a quien Él quiere. Dios es omnisciente, Dios es inmenso, omnisciente. Quienes gastan su hacienda por Dios sin haberlo seguido de alarde ni agravio, tendrá su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Una palabra cariñosa, un perdón vale más que una limosna seguida de agravio.
Dios se basta a sí mismo, es benigno. Creyentes, no malogréis vuestra limosna alardeando de ellas o agraviando como quien gasta su hacienda para ser visto de los hombres, sin creer en nada, sin creer en Dios ni en el último día. Ese tal es semejante a una roca cubierta de tierra, cae sobre ella un aguacero y la deja desnuda. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Dios no dirige al pueblo infiel. Quienes gastan su hacienda por deseo de agradar a Dios y por su propio fortalecimiento son semejantes a un jardín plantado en una colina. Si cae sobre él un aguacero, da fruto doble. Si no cae rocío, Dios ve bien lo que hacéis. ¿Desearía alguno de vosotros poseer un jardín de palmeras y vides por cuyo bajo fluyen arroyos con toda clase de frutos, envejecer mientras sus hijos son aún débiles, y que un torbellino de fuego cayera sobre el jardín y éste se incendiara? Así os explica Dios las aleyas, quizás así meditéis. Creyentes, dar limosna de las cosas buenas que habéis adquirido y de lo que para vosotros hemos sacado de la tierra, y no elijáis lo malo para vuestra limosna, como tampoco vosotros lo tomaríais a menos que tuvieras los ojos cerrados. Saber que Dios se basta a sí mismo es digno de alabanza. El demonio os amenaza con la pobreza y os ordena lo deshonesto, mientras que Dios os promete su perdón y favor. Dios es inmenso, omnisciente. Concede la sabiduría a quien Él quiere, y quien recibe la sabiduría recibe mucho bien, pero no se dejen amonestar sino los dotados de intelecto. Sea cual sea la limosna que deis, sea cual sea el voto que hagáis, Dios lo conoce y los impios no tendrán quien les auxilie. Si dais limosna públicamente es algo excelente, pero si la dais ocultamente a los pobres es mejor para vosotros y borrará en parte vuestras malas obras. Dios está bien informado de lo que hacéis. No tienes tú por qué dirigirle, sino que Dios dirige a quien Él quiere. Lo que hagáis de bien redundará en vuestro propio beneficio, y no lo hagáis si no es por deseo de agradar a Dios. Lo que hagáis de bien os será devuelto y no seréis tratado injustamente. Para los pobres, para los pobres que están en la miseria por haberse dedicado a la causa de Dios y que no pueden desplazarse, el ignorante, los creen ricos porque se obtienen. Les reconocerás por su aspecto. No piden a la gente inoportunamente, y lo que hacéis de bien, Dios lo conoce perfectamente. Los que gastan su hacienda de noche o de día, o en secreto o en público, tendrán su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Quienes usurean no se levantarán, sino como se levanta aquel a quien el demonio ha derribado con solo tocarle. Y eso por decir que el comercio es como la usura, siendo así que Dios ha autorizado el comercio y prohibido la usura. Quien exhortado por su Señor renuncia conservará lo que ya haya ganado. Su caso está en manos de Dios. Los reincidentes esos serán los condenados al fuego, y en él permanecerán para siempre. Dios hace, Dios hace que se malogre la usura, pero hace fructificar la limosna. Dios no ama a nadie que sea infiel, pertinaz, pecador. Los que hayan creído y obrado bien, los que hayan hecho la sala y dado el asaque, tendrán su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Creyentes, temer a Dios y renunciar a los provechos pendientes de la usura, si es que sois creyentes. Si no lo hacéis, así podéis esperar guerra de Dios y de su enviado. Pero si os arrepentís, tendréis vuestro capital, no siendo injustos ni siendo tratados injustamente. Si está en apuros, concédele un respiro hasta que se alivie su situación, y aún sería mejor para vosotros que le condenaras la deuda si supieras. Temer un día en que seréis devueltos a Dios, entonces cada uno recibirá su merecido y no serán tratados injustamente. Creyentes, si contra, si contra, si contratréis, creyentes, si contraéis una deuda por un plazo determinado, ponerlo por escrito, que un escribano tome fiel nota en nuestra presencia, sin rehusarse
a escribir como Dios le da a entender, que escriba, que el deudor dicte en el temor de Dios, su Señor, y que no deduzca nada. Y si el deudor fuera necio, débil o incapaz de dictar, que dicte su procurador con fidelidad, llamar para que sirvan de testigo a 2 de vuestros hombres. Si no los hay, elegir a un hombre y a 2 mujeres de entre quienes os plazcan como testigos, de tal modo que si una yerra, la otra subsane su error, que los testigos no se sustraigan cuando se les llame, que no se os repugne suscribir una deuda, sea pequeña o grande, precisando su vencimiento. Esto es más equitativo ante Dios, es más correcto para el testimonio y da menos lugar a dudas, a menos que se trate de una operación concluida entre vosotros sin intermediarios. Entonces, no hay inconveniente en que no le pongáis por escrito, pero tomar testigos cuando os vendías algo, y que no se moleste al escribano ni al testigo. Si lo hacéis, cometeréis una iniquidad. Temer a Dios, Dios os instruye, Dios es omnisciente. Y si estáis de viaje y no encontráis escribano, que se deposite una fianza. Si uno confía un depósito a otro, debe el depositario restituir el depósito en el temor de Dios, su Señor, y no rehuséis de poner como testigo. Quien rehúsa tiene un corazón pecador. Dios sabe bien lo que hacéis. De Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Lo mismo si manifiesta lo que tenéis en vosotros que si lo ocultáis. Dios os pedirá cuenta de ellos. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Dios es omnipotente. El enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor, y lo mismo los creyentes. Todos ellos creen en Dios, en sus ángeles, en sus escrituras y en sus enviados. No hacemos distinción ante ninguno de sus enviados. Han dicho: oímos y obedecemos. Tu perdón, Señor, eres tú el fin de todo. Dios no pide nada a nadie más que allá de sus posibilidades. Lo que uno haya hecho redundará en su propio bien o en su propio mal. Señor, no castiga nuestros olvidos o nuestras faltas, Señor. No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor, no nos impongas más allá de nuestras fuerzas, y absuélvenos, perdónanos y apiádate de nosotros. Tú eres el protector, auxílianos contra el pueblo infiel.